Ok, entonces hemos estado, la vez pasada estuvimos platicando sobre las relaciones que había sobre el potencial eléctrico con lo que es la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Y decíamos que en la energía potencial gravitatoria, pues nada más estábamos trabajando con una fuerza de atracción, que esa fuerza de atracción, pues normalmente se obtiene de lo que es la ley de la gravitación universal. Pero en esta situación, hablando de cargas, pues ya estamos trabajando con dos tipos de fuerza, ya sea con una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Dependiendo el tipo de fuerza que se esté generando, si es una fuerza de atracción o de repulsión, pues va a ser el sentido en cómo se va a estar desplazando la carga para poder yo darme cuenta si esa energía potencial que va a estar teniendo la carga, en este caso la carga de prueba, ¿sale? Pues va a aumentar o va a disminuir, ¿sale? Así como cuando lo hacíamos ese cuerpo que aumentaba o bajaba lo que era su altura, y ya dependiendo, pues si aumentaba su altura, pues aumentaba su energía potencial, si disminuía su altura, pues disminuía lo que era su energía potencial. En este caso, pues ya todo va a depender de si es una fuerza de atracción o repulsión, y recuerden que eso pues ya nos los da el signo que va a tener cada una de las cargas. Ahí habíamos platicado que si estos dos valores pues tienen el mismo signo, entonces si yo agarro esta carga y la desplazo, o que tenga un trabajo, porque ya ahora sí ya lo vamos a estar manejando como un trabajo. Si se acuerdan ustedes eh, cómo se calcula el trabajo, ¿alguien recuerda? Voy a ver si puedo abrir la pizarra electrónica. Trabajo aquí es igual. Entonces, porque también aquí vamos a anexar lo que es el trabajo que se va a estar realizando. Les hice la pregunta. ¿Cómo calculamos el trabajo que se está realizando? ¿Alguien se acuerda? Es fuerza por distancia. Fuerza por distancia, sí. Ahí de esta manera se está calculando lo que es el trabajo, que realmente es fuerza por el desplazamiento. Porque recordemos que si un cuerpo se encuentra en una posición inicial y se va a una posición final, recordemos que esto pues va a ser mi variación. Recuerden que la variación es una resta entre mi posición final menos mi posición inicial. De esto, esta es la definición de lo que es el desplazamiento. Desplazamiento es la variación de la posición que puede tener un cuerpo. Entonces, si yo me desplacé de un punto, ponle que si yo estoy manejando un sistema de coordenadas donde inicialmente me encuentro a 10 metros respecto a mi punto de origen, y me desplazo 30 metros, esos 30 metros con respecto al punto de origen siempre va a ser con ese punto de origen. Entonces, eso quiere decir que yo me desplacé 20 metros. Su variación, que serían 30 menos 10, 20. Se desplazó 30 metros. ¿Sí me explico? Esa es la forma de cómo manejar la definición de lo que es el desplazamiento. Sí, se entiende. Ok, entonces, por eso se maneja esta expresión del trabajo, que siempre debe de existir una fuerza y siempre esa fuerza debe de desplazar a un objeto, ¿no? Porque si el objeto práctica, por más fuerza que yo ejerza, no se desplaza, se va a estar generando trabajo. Por ejemplo, si yo le aplico fuerza a una pared, por más fuerza que yo le ejerza, ¿estaré haciendo trabajo? Esa es la No, porque no pregunta. se mueve. No, porque no se mueve. Entonces quiere decir que yo, aunque esté haciendo un esfuerzo físico, para la física yo no estoy haciendo ningún trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Si el desplazamiento es cero, pues el cero por la cantidad de fuerza que yo estoy ejerciendo, pues no va a existir trabajo. Por eso aquí me dice que debe de existir un desplazamiento. Entonces, si yo agarro esta carga de aquí y yo la desplazo acercándola a lo que es la carga fuente, entonces aquí va a estar en una posición inicial y aquí va a estar en una posición final. Vamos a suponer que aquí inicialmente estuvo a 30 metros y acá la desplacé a 10 metros.
Ahora, ¿cuánto se desplazó? Igual, ¿verdad? 20 metros. Los 20 metros. Pero como el desplazamiento da la curiosidad que es una magnitud vectorial, yo lo puedo representar mediante una flecha y darle un sentido. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que se desplazó o lo voy a desplazar menos 20 metros. ¿Por qué menos 20 metros? Porque lo desplacé con respecto a Y hacia abajo. Se desplazó verticalmente hacia abajo, 20 metros. Entonces aquí sí yo puedo respetar lo que es el signo. Porque si hablamos de la distancia recorrida yo ya no puedo representarlo vectorialmente. La distancia recorrida no es un vector. No sé si ustedes lo hayan tenido presente o lo sepan. Porque la distancia no se representa pues de esa manera, de una manera vectorial. Porque el desplazamiento, y este es muy, muy común que yo utilice. Por ejemplo, si yo me muevo de un punto A y me desplazo a un punto B, y después de este punto B me desplazo a un punto C, pero del punto A al punto B hay una distancia de 5 metros. De B a C hay una distancia de 3 metros. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió el cuerpo? 8 ¿Mande? metros. 8 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto se desplazó? Sí, ¿cuál es la definición del desplazamiento? Desplazamiento es posición final menos inicial. ¿Dónde inició? En el punto A. En el punto A. ¿Y dónde terminó? En el B. punto C. Entonces quiere decir que esto es lo que va a medir mi desplazamiento. ¿Y cómo podríamos obtener el desplazamiento? Teorema de Pitágoras. Calculando. Con Pitágoras. Por eso, este es vector, esto es un escalar. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso hay que tener muy claro todos esos detallitos. Entonces, esto, por ejemplo, y aquí sería una pregunta interesante. ¿Cuándo el desplazamiento y la distancia recorrida van a ser iguales? Cuando sea en línea recta. Cuando el cuerpo se mueva en línea recta. Por eso hay un tema o hay temas en especial. Si ustedes pueden ver el tipen en el índice, que van a haber movimientos rectilíneos. Eso quiere decir que la distancia o la velocidad. ¿Por qué hablo de la velocidad? Porque una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez. La velocidad se calcula con el desplazamiento entre el tiempo y la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo. Y ambas manejan la misma unidad, que son metros sobre segundos, y sería metros sobre segundos. Y resulta que la distancia también. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a calcular aquí la distancia rapidito. 5 por 5 es 25. 3 por 3 es 9. ¿Vale? Entonces, 25 más 9 son 34, ¿verdad? Entonces, aquí sería la raíz de 34. ¿Cuánto sería la raíz de 34? 5.83. Ok, 5.83. Entonces aquí sería 5.8 metros. Y vean que estamos manejando la misma unidad, pero son magnitudes completamente diferentes. Aquí las mismas unidades, magnitudes diferentes. Una cosa es la rapidez y otra cosa es la velocidad. ¿Cuándo la rapidez va a ser igual que la velocidad? Cuando el cuerpo viaje en línea recta. ¿Ya ven la diferencia? Por eso aquí vamos a manejar desplazamiento. Otro, vamos a ver qué tan listos son. Si yo tengo un cuerpo y se lanza verticalmente hacia arriba y llega a una altura máxima de 10 metros y vuelve a caer al mismo punto, ¿cuánta fue la distancia recorrida que tuvo el objeto? 0. La 0. distancia recorrida. 20 la 20. El desplazamiento es 0. El desplazamiento. No se desplazó. Ahí no se desplazó el cuerpo durante todo el recorrido. Pero sí tuvo una distancia recorrida, sí recorrió una distancia, pero no se desplazó. Como que fue y vino.
Entonces, para que Entonces vean el que desplazamiento es cuando cambia de lugar, ¿verdad? es cuando cambia de posición, pero la posición, la referencia es cuando inicia y cuando termina. Sí, está bien. Gracias. Y la distancia recorrida pues es completamente diferente. Por ejemplo, la trayectoria de un proyectil o una pelota de golf, si golpean una pelota de golf, va a presentar una trayectoria parabólica. Entonces, toda esta sería la trayectoria o la distancia recorrida, pero el desplazamiento sería esa línea recta a ese punto. Y las longitudes de la trayectoria y del desplazamiento pues son completamente diferentes. Se obtienen de manera diferentes. Todo eso hay que tenerlo. Todo eso se trabaja en preparatoria, ¿no? Me imagino que ya lo sabía. A lo mejor no pusieron atención en esas clases, ¿verdad? A lo mejor andaban distraídos con otra cosa. Pero pues sí uno sí lo debería de tener pues perfectamente claro a la hora de estarlo trabajando aquí. Porque ahorita que vamos a estar trabajando estos aspectos, pues debemos respetar las direcciones y los sentidos que van a tener cada uno de los vectores. Y más cuando estemos trabajando con fuerzas. Vamos a seguir borrando esto. Ok. Entonces, bueno, pues lo borré. Este cuerpo se desplazó hacia acá. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿aumentó o disminuyó su energía potencial? Ya lo habíamos platicado la vez pasada. ¿Disminuyó? Disminuyó. ¿Por qué? Porque si yo manejara una carga en igual del protón, el electrón, ¿vale? Se estaría comportando junto con la luna y la Tierra. Se están atrayendo. Signos contrarios se atraen. Entonces quiere decir que la trayectoria de este electrón pues va a ser la misma con la fuerza gravitacional con la que se están atrayendo estos dos cuerpos. Pero recuerden que esta fuerza gravitacional es una fuerza gravitacional que se obtiene como una fuerza centrípeta, porque como la luna presenta una velocidad lineal, pues hace que la luna pues esté orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, como tiene la misma lógica, si es negativo, aquí va a disminuir lo que es la energía potencial. Quiere decir que la energía potencial en este punto, pues va a ser mayor, ¿vale? Y la energía potencial a lo que es a la hora de acercarse a lo que es este valor, pues va a ir disminuyendo. Así de fácil, porque entre más cerca se encuentra esta carga de este núcleo, de este protón, pues va a ser una fuerza mayor, y al ser una fuerza mayor quiere decir que va a terminar con una velocidad mayor. Entonces quiere decir que toda esta energía potencial que va a tener desde un inicio se va a transformar a energía cinética. Porque esta carga, bueno, en este caso este electrón, pues se va a estar desplazando hacia esta dirección. En cambio, tengo un protón, con un protón hay una fuerza de repulsión, quiere decir que la fuerza de repulsión es hacia acá. Pero yo la estoy desplazando hacia este, entonces esta es mi posición inicial y esta va a ser mi posición final. Entonces yo la estoy acercando en sentido contrario hacia donde las fuerzas se están empujando, aquí se están atrayendo, acá se están empujando, y como yo la estoy llevando en sentido contrario, quiere decir que la energía potencial que va a tener en este instante es menor. Bueno, en este caso sí es menor, pero acá va a ir aumentando. La energía potencial va a ir aumentando. No sé si encuentran el sentido lógico del comportamiento natural que hay de estas dos, tomando la analogía de lo que es las masas atrayéndose. Porque esto tenemos que tener perfectamente claro, porque como dije, estamos diciendo aquí que vamos a meter trabajo. Si esta luna se está acercando, pues va a tener un desplazamiento y se está generando un trabajo. Y recuerden que el trabajo es la vía por la cual la energía se puede estar transformando. En este caso es que la energía potencial se está transformando a lo mejor en energía cinética. Acá de igual manera y acá de igual manera, a la hora de estar cambiando de posiciones. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Voy muy rápido? No, profe, todo bien.
Ok, excelente. Entonces, aquí vemos que donde K es la constante, ya vemos aquí, tomando en cuenta lo que es la fuerza eléctrica, dice, un campo eléctrico posee muchas semejanzas con el campo gravitacional, incluyendo sus planteamientos matemáticos, donde G es la constante gravitacional, donde sabemos que esta constante equivale a 6.67 a la menos 11, si es que no recordaban ese dato, pero aquí manejábamos las masas, la masa 1, la masa 2, ¿sale? Y R sería la distancia entre esas dos masas. En cambio, aquí en la ley de Coulomb, K es la constante de Coulomb, donde ahora aquí de estar trabajando con las masas son las cargas, son dos cargas eléctricas, R sigue siendo las distancias entre las dos cargas. Me dice que la fuerza gravitacional y la electrostática dependen solo del cuadrado del inverso de la distancia entre los objetos. En otras palabras, lo que ya hemos estado platicando, de que si la distancia se duplica, pues eso significa que la fuerza se reduce al cuadrado. No es que se reduce al doble, ¿vale? Sino que es al cuadrado. Y es posible demostrar que todas las fuerzas son conservativas, ¿vale? Que las fuerzas se están conservando, ¿vale? En consecuencia, la energía potencial eléctrica, que en este caso se representa con una U, puede definirse de forma análoga a la energía potencial gravitacional. Entonces, la analogía entre la energía potencial y gravitatoria y energía potencial eléctrica las tenemos pues aquí de una manera representada. Dice, una masa cae en un campo gravitacional, la superficie de la Tierra, donde puede despreciarse lo que es la resistencia que se encuentra en un campo gravitacional constante que apunta hacia afuera. Por lo que sabemos, debería decir aquí, que cuando la masa se mueve hacia la superficie de la Tierra una distancia h, entonces quiere decir que se desplaza o pierde altura, el cambio de la energía potencial gravitatoria de la masa es de la potencial eléctrica, en este caso, pues sería lo que es U es igual a masa por gravedad por la altura. Dice, B, una carga positiva se mueve en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Eh? Porque recuerden que estas líneas del campo eléctrico siempre van a ir dirigidas a una placa negativa. Entonces, si este es un protón positivo, pues va a ser atraído, así como lo está haciendo este cuerpo, a lo que es la Tierra. ¿Sale? Si la carga se mueve a una distancia d en la misma dirección que el campo eléctrico, el cambio de la energía potencial eléctrica es U, es lo que es, en este caso, lo que es el potencial eléctrico. Aquí me está representando lo que es el potencial gravitatorio. Aquí debería ser el potencial gravitatorio, lo voy a tener que corregir. Que normalmente nosotros lo representamos, y bueno, yo lo represento en la mecánica como energía potencial gravitatoria. Aquí ustedes se puede representar mediante una U o lo que es la energía potencial eléctrica. Entonces no importa cómo nosotros lo representemos, nada más es una simbología, ¿vale? Para hacer referencia a que este es energía potencial eléctrica, este es energía potencial gravitatoria, este es trabajo, este es fuerza, este es variación del desplazamiento. Es una simbología nada más. En la preparatoria, en clases de mecánica, vemos cualquier fuerza conservativa, en cambio, que es la energía potencial, debido en algunos reordenamientos espaciales de un sistema, es igual al negativo del trabajo realizado. Ah, pues entonces me está diciendo que la energía potencial gravitatoria va a ser igual al trabajo que se está realizando, pero de manera negativa. El trabajo sí puede ser en un aspecto negativo. El sentido negativo porque aquí, como yo tengo energía potencial, esta energía potencial gravitatoria se está convirtiendo a energía cinética. ¿Vale? Pero el sentido del trabajo para convertirse de energía cinética, pues va a ser un trabajo positivo. Pero cuando yo esté sacando el trabajo, porque aquí va a haber una disminución de energía potencial, entonces cuando yo encuentre energía potencial gravitatoria inicial a energía potencial gravitatoria final, pues entonces aquí se está generando un trabajo negativo. Pero si la energía potencial gravitatoria se está convirtiendo a energía cinética, pues aquí se está generando un trabajo
positivo. Por eso me dice que la energía potencial gravitatoria se contempla como un trabajo negativo. ¿Dónde está? La fuerza conservativa, el sistema es igual al negativo del trabajo realizado por una fuerza conservativa durante este reordenamiento espacial para un sistema de 2 o más partículas. El trabajo realizado por una fuerza WE de lo que es el trabajo eléctrico cuando cambia la configuración del sistema de un estado inicial a un estado final. Está dado por los términos del cambio de la energía potencial, que así como hemos estado trabajando el concepto de desplazamiento, ya ven que dijimos que el desplazamiento, déjenme, ¿de dónde estaba? Creo que me desplacé mucho. Aquí está. Ya ven que el desplazamiento, decíamos que el desplazamiento iba a ser igual a una variación en su posición. Pues ahora si yo voy a estar trabajando con una variación de su energía cinética, en este caso, pues la energía potencial eléctrica, pues si yo voy a manejar una variación, pues entonces quiere decir que yo voy a manejar con una energía potencial eléctrica final menos una energía eléctrica, bueno, una energía potencial eléctrica inicial. Y eso me dice pues que va a ser igual al trabajo negativo que se está realizando. Ahí tengo yo esa variación o esa diferencia de potencial. Porque si retomamos de nuevo esta situación de acá de arriba, yo me puedo, como les dije, yo me puedo dar cuenta que yo aquí voy a tener una energía potencial inicial y voy a tener una energía potencial final. Entonces, esa variación de lo que es el final menos el inicial va a ser el trabajo que se está realizando. Por eso se contempla de esta manera. Entonces, sabiendo eso, que una variación en su energía potencial eléctrica va a ser igual a un trabajo realizado, donde esa energía potencial eléctrica inicial es una energía potencial eléctrica inicial, lo volví a decir, y U es la energía potencial eléctrica final. Observe que no importa cómo el sistema llegue del estado inicial al estado final, el trabajo siempre es el mismo, independiente de la ruta que se tome. Se observa o se observó que esta independencia con respecto a la ruta de trabajo realizado por una fuerza es una característica general de las fuerzas conservativas. Entonces, en este caso, el campo eléctrico constante, aquí lo vamos a manejar. Vean que aquí me está diciendo que como que estoy sacando lo que es una fuerza eléctrica, aquí se los voy a explicar rapidito. Sabemos que el trabajo es igual a lo que es, en este caso, una fuerza por la variación del desplazamiento, donde aquí va a ser una fuerza eléctrica. Entonces, esta fuerza eléctrica yo la voy a obtener de lo que es la fórmula de la intensidad del campo eléctrico, que sabemos que es fuerza eléctrica entre lo que es carga. Entonces, si yo despejo la fuerza eléctrica de este valor, me va a quedar que, por lo tanto, fuerza eléctrica va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico. Como esta carga está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces, aquí tengo lo que equivale a lo que es la fuerza eléctrica. Si esto lo sustituyo aquí, pues me va a quedar que el trabajo va a ser igual a lo que es la intensidad del campo eléctrico por la carga, por lo que el cuerpo se va a estar desplazando. Y esto sería lo que es trabajo. Pero sabemos que trabajo, bueno, en negativo, pues va a ser igual a lo que es esa variación de energía potencial eléctrica. Entonces, esto quiere decir que la energía potencial eléctrica yo lo puedo representar de esta manera. Entonces, la variación de la energía potencial eléctrica, esto pues sería como la ecuación que estaríamos manejando para la variación, ¿no? Para la variación de la energía potencial. Y esta es una formulita que vamos a estar trabajando aquí con ella. Esto de aquí, la intensidad del campo eléctrico, la carga y lo que es la variación. Entonces, este tiene que ser negativo, pero se convierte en positivo porque si esta carga es un electrón, pues aquí ya toda la ecuación pues se me convierte se multiplica por este y todo se me hace de manera positiva. Entonces aquí vemos que el trabajo pues va a ser igual a esa intensidad del campo eléctrico por la carga por la distancia. En este caso sería la variación del desplazamiento por el coseno del ángulo.
Entonces, si la distancia o el desplazamiento que va a estar teniendo la carga por esas líneas del campo eléctrico, pues no son colineales, ¿vale? En este caso, pues no son sobre las mismas líneas, tienen un ángulo con respecto a esa dirección y las intensidades del campo eléctrico, pues yo me voy a tener que apoyar por lo que es el coseno del ángulo. Dependiendo del coseno del ángulo, pues va a ser esa cantidad de trabajo o de energía que se va a estar generando. Porque si es así, por ejemplo, vean que la distancia es en sentido contrario a las líneas del campo eléctrico. Entonces, esta distancia tiene un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Si ustedes sacan el coseno de 180 grados, ¿cuánto les va a dar en su calculadora? 180, coseno de 180. -1. Le va a dar -1 y el -1 les va a andar indicando que es en sentido contrario a las líneas del campo eléctrico. Pero si ahora sacan el coseno de 0 grados o de 360, ¿a cuánto les va a dar? 1 positivo. 1. 1 positivo. Entonces quiere decir que el desplazamiento de ese cuerpo pues va a ser hacia la misma dirección de las líneas del campo eléctrico. Pero si tiene un ángulo 30 grados, pues hay que sacarle el coseno de 30 grados para poder saber qué tanto le está afectando esa intensidad del campo eléctrico al movimiento que va a tener esa carga. Por eso, pero mientras sea de 0, 360 o 80, pues es que lleva el mismo sentido o en sentido contrario. Es como la referencia que vamos a estar manejando, donde el ángulo